Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas. Sean bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de nuestro Señor, la cual tenemos por este medio cada semana para preparar nuestras vidas, nuestros corazones, a fin de presentar con toda propiedad la palabra de nuestro Dios. En esta hora nos disponemos a adentrarnos una vez más en el estudio de la palabra y del tema que vamos a compartir este próximo día sábado. Por lo que vamos a hacer una oración pidiéndole a nuestro Señor que hable en nuestras vidas y envíe su palabra para que sea Él preparando nuestros corazones y enviando su palabra para que podamos compartirla en esta semana. Oramos, mis hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, en un común acuerdo, Señor, cada uno de nuestros hermanos y hermanas, cada uno de los consiervos, Señor, que nos reunimos por este medio para aprender más de ti, de tu palabra, y preparar el tema, Señor, que vamos a compartir el próximo día sábado, en cada una de las células, Padre bendito, en la cual nos tienes trabajando. Bendito Señor, te pedimos en esta hora que hables a nuestras vidas. Envía tu palabra, Señor, danos la sabiduría y así también la dirección de tu Espíritu Santo para poder, Señor, entender el estudio de la palabra que nos disponemos, mi Dios bendito, a leer en esta hora y a meditar en ella. Bendito Señor, habla a nuestras vidas y prepáranos, mi Dios bendito, para que seamos de bendición a cada uno de aquellos a los cuales nos envías. Padre Santo, te lo pedimos, mi Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, y que tu misericordia y que tu amor sean manifestados a través de esta palabra y de la labor que vamos a realizar en tu santo nombre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, para este próximo día sábado tenemos el tema Los milagros de Jesús. Y la lectura la tenemos en el libro de Lucas, capítulo 7, de los versículos 18 al 22. Nos dicen: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. La verdad central nos dice: los milagros de Jesús son los signos de que el reino de Dios está en medio de nosotros. Gloria a Dios, mis hermanos. La porción que hemos leído, mis hermanos, habla acerca de los milagros realizados por nuestro Señor Jesús. Los milagros son hechos sobrenaturales que realizó nuestro Señor Jesús durante su ministerio, los cuales podemos ver que fueron realizados a lo largo de todo el ministerio de nuestro Señor Jesús. Hechos sobrenaturales sobre diferentes necesidades en las personas a las cuales Él se dirigía. Podemos ver que nuestro Señor Jesús inicia su ministerio con un milagro, y aún en la última noche, cuando Él fue arrestado, cuando Él fue entregado, también realiza un milagro sobre aquellos que habían llegado a capturarle. Es una característica que podemos encontrar en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y estos milagros que Él realizaba cuando Él proclamaba el reino de Dios por las diferentes ciudades y aldeas, la fama de nuestro Señor Jesús aumentaba y eran muchos los que iban tras Él, le seguían. Muchas vidas fueron bendecidas, muchas vidas fueron rescatadas, muchos fueron sanados, otros libertados, hubo resucitados, muchos fueron limpios también de la lepra, otros liberados de espíritus inmundos. Nuestro Señor Jesús, donde quiera que iba, realizaba estas señales, pero la realización de las señales, de los milagros de nuestro Señor Jesús, tenían un propósito dentro de su ministerio. En la porción que hemos leído en esta hora, hemos leído acerca de la respuesta y la manera de cómo
y de la manera como nuestro Señor Jesús les responde a los enviados por Juan el Bautista para saber si él era el Mesías que esperaban. Y la palabra de Juan el Bautista consistía en arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado, y decía: yo, Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero dice también: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje bastante fuerte, que llamaba al arrepentimiento, porque había llegado a aquel que iba a clasificar a buenos y malos, y que como se clasifica el trigo de la paja, así también iba a clasificar a su pueblo y a los que no son de él, y que iba a dar el justo castigo a aquellas almas no arrepentidas. Juan el Bautista mantenía esta esperanza de ver ya cumplido el reino de Dios y la aparición del Mesías prometido, realizando esta labor en medio de su pueblo. Juan el Bautista le reconoce cuando desciende hacia él para que le bautizara, y decía que no era digno, que por qué descendía hacia él, que él, Juan, debería ser bautizado por nuestro Señor Jesús. Y veíamos en estudios anteriores que nuestro Señor Jesús le dijo: deja, porque así es necesario que se cumpla toda justicia. Luego nuestro Señor Jesús comienza su ministerio y dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos en las palabras de Juan y en las palabras de nuestro Señor Jesús una coincidencia, donde ambos dicen: el reino de los cielos se ha acercado. Pero nuestro Señor Jesús comienza a realizar su labor proclamando el Evangelio, llevando la palabra de salvación, de vida eterna, y también realizando milagros en medio de las personas que pasaban mucho sufrimiento. Mientras tanto, Juan había anunciado el reino y había denunciado también a la nación, proclamando la llegada del rey, preparando el camino para la llegada de ese rey, y había identificado al Mesías como aquel que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y decía: trae la pala en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Este había sido un lenguaje muy fuerte, y después de semejante mensaje no esperaba ciertamente días de fiesta. Esperaba que el Cristo restableciera el reino en toda su gloria y poder. Luego es encarcelado y ve que no ha sucedido aquello que él esperaba. Pareciera que hubo duda en el corazón de Juan, y ya que no había sucedido lo que él esperaba, envió a algunos de sus discípulos para averiguar si Cristo era el que estaba esperando o si tendrían que esperar a otro. Y es aquí donde nos encontramos con la lectura que hemos tenido en esta hora, donde los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas que estaban sucediendo, y Juan envía a 2 de ellos hacia nuestro Señor Jesús. El punto número 1 a compartir en este próximo día sábado dice: los milagros son signos del reino. Y lastimosamente, mis hermanos, no hay versículo de apoyo para el punto número 1 de la guía de estudio, y para ninguno de los 3 puntos a compartir sobre este estudio hay versículos de apoyo en la guía de estudio. Pero, mis hermanos, es necesario que la palabra de nuestro Señor, al compartirla, vaya fundamentada y amparada con los versículos de la palabra del Señor. Esta es la autoridad también con la cual va el líder a compartir estas enseñanzas. Y les decía, mis hermanos, que el punto número 1 dice: los milagros son signos del reino. Y yo, mis hermanos, me he atrevido a adaptar los versículos que hemos leído
para desarrollar los puntos que vamos a compartir. Y para este punto número 1 he tomado como referencia los versículos 18 al 21, que nos dice: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Veíamos, mis hermanos, las palabras donde hay una coincidencia en el mensaje de nuestro Señor Jesús y el mensaje de Juan el Bautista. Ambos dijeron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la característica del desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesús es que iba acompañado de muchos milagros, de señales, de maravillas, de prodigios. Lo que llamó también la atención de los discípulos de Juan fueron a darle cuenta de las cosas que estaban sucediendo a Juan el Bautista, quien estaba en la cárcel. Posiblemente Juan el Bautista tenía duda en su corazón. Quizás había tenido duda porque no veía que el reino de los cielos comenzara a desarrollarse de la manera como él lo había proclamado, de que el Mesías iba a establecer su reino con poder, con plena autoridad, haciendo la clasificación sobre malos y buenos y dando a cada uno la recompensa, y los injustos recibirían también el justo castigo de su desobediencia. Pero las buenas nuevas que le llevan de que Jesús de Nazaret estaba haciendo muchos milagros, muchas señales, por lo que el corazón de Juan desea saber si Jesús de Nazaret era el Mesías que esperaban. Los discípulos de Juan son recibidos por nuestro Señor Jesús y le hacen la pregunta que deseaba esclarecer Juan el Bautista, pero nuestro Señor Jesús los hace esperar. Dice la palabra del Señor que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Veamos, hermanos, la manera de cómo nuestro Señor Jesús está respondiendo a la pregunta de Juan el Bautista. Nuestro Señor Jesús bien pudo responderle: sí, yo soy el Mesías, como a muchos otros se reveló también, pero le dijo después: no le digan a nadie. Pero nuestro Señor Jesús conocía muy bien el corazón y sabía el grado de fe de Juan el Bautista, y le responde a Juan el Bautista enviando a sus discípulos de regreso, pero como testigos de lo que habían visto. Nuestro Señor Jesús estaba realizando esos milagros después de la pregunta que le hizo Juan el Bautista a través de sus enviados, para que comprendiera que se estaba cumpliendo la profecía acerca del Mesías. Juan proclamaba el acercamiento, la llegada del reino de los cielos. Nuestro Señor Jesús también proclamaba: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, la confirmación que nuestro Señor Jesús le daba a Juan el Bautista sobre su enseñanza, sobre su predicación acerca del Mesías y su reino, eran con señales, con sanidades, con prodigios, enviando como testigos a sus mismos discípulos para que él, como conocedor y con la grande fe que tenía en la palabra del Señor, en la palabra de los profetas y en la palabra que nuestro Padre Celestial había revelado a él mismo, porque él también era un profeta, pudiera comprender que verdaderamente el reino de los cielos se había acercado, y como señal del acercamiento del reino de los cielos estaban sucediendo toda esta clase de milagros, de señales, de prodigios, de liberaciones, de sanidades, de resucitación de muertos, y también de el pregón del evangelio a los pobres. Con ello nuestro Señor Jesús le dijo a los discípulos de Juan que le contasen que habían visto las credenciales del Mesías, y que esos milagros de los cuales habían sido testigos
manifestaban que Él es verdaderamente Dios, ya que esos milagros los hacía con su poder. El punto número 2 dice características de los milagros. Y les decía que no tiene versículo de referencia el punto número 2. Pero, ¿en qué nos vamos a apoyar, mis hermanos? Tenemos que apoyarnos en la palabra de nuestro Dios para compartir, para hablar de Él y para ir con autoridad a pregonar el Evangelio de Cristo Jesús. Y para este punto número 2, yo me he tomado la libertad de usar el versículo número 22, el cual nos dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vemos que nuestro Señor Jesús en ese mismo momento comenzó a hacer los milagros, a recibir la pregunta de los enviados de Juan el Bautista. Y vemos que estos milagros que nuestro Señor Jesús hizo fueron milagros realizados en las personas, en las necesidades de aquellos que se acercaban a Él. Y solamente le dice a los discípulos de Juan que le digan lo que han visto y lo que han oído. Y le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vemos que para dar respuesta a nuestro Señor Jesús a esa pregunta, Él realiza todos estos milagros. Y vemos que cada uno de estos milagros tienen como beneficiarios a las personas. Sabemos, creemos y confesamos que Jesús es Dios y que es superior a los profetas y a los ángeles, porque Él es Dios. Y bien pudo haber hecho otro tipo de milagros. Pudo haber hecho descender fuego del cielo, porque nuestro Señor Jesús es superior a Elías. Pudo haber dictado que no lloviera. Pudo haber realizado una señal sobre la tierra misma, como un terremoto. Pudo haber hecho alguna señal de su poder, como las realizadas en Egipto para la liberación de su pueblo. Pero vemos que los milagros, que las señales que Él hace para dar testimonio del acercamiento del reino y la confirmación a Juan el Bautista de que la palabra que él había pregonado, que la labor que él había realizado estaba dentro de la voluntad de Dios y que no estaba equivocado en la esperanza que había guardado en su corazón cuando reconoció que aquel que había descendido a él en el Jordán para ser bautizado era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estos milagros son realizados sobre personas y sobre personas que estaban pasando necesidades, sufriendo enfermedades, sobre personas que tenían lamentación en sus corazones y sobre las vidas que estaban siendo esclavas del pecado. Y vemos que dentro del nombramiento de los milagros que nuestro Señor Jesús hace, también Él dice: y a los pobres es anunciado el Evangelio. Nuestro Señor Jesús le estaba confirmando a Juan el Bautista el cumplimiento de la profecía mesiánica dada al profeta Isaías. Y esta la podemos encontrar en el capítulo 35, versículos 5 y 6 del libro de Isaías, que es una promesa mesiánica que dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Nuestro Señor Jesús mantuvo la espera a los discípulos de Juan para darles respuesta mientras él realizaba estos milagros y proclamaba el Evangelio del Reino, para que ellos pudiesen regresar a contarle a Juan que habían visto el cumplimiento de la profecía sobre el Mesías. Esa profecía dada a través del profeta Isaías. Él decía, mis hermanos, lo podemos leer en el capítulo 35, versículos 5 y 6, que había predicho la primera venida del Mesías con las palabras a las cuales hemos hecho alusión en Isaías 35. Nuestro Señor Jesús le dijo a los discípulos de Juan que le contasen lo que habían visto las credenciales del Mesías. Con esto
Con esta confirmación, Juan el Bautista podía recibir confortación en su corazón de saber que había cumplido la misión. Ahora nuestro Señor Jesús le envía a los discípulos nuevamente, pero hoy siendo testigos de haber visto cumplida esa profecía mesiánica y que las dolencias y necesidades eran cubiertas y que los pobres estaban recibiendo la predicación del Evangelio. Y el reino de los cielos desde ese momento se había acercado a los hombres. Y veíamos, mis hermanos, que el reino de los cielos lo podemos encontrar en todo lugar donde va un creyente, donde va un cristiano, pues tiene a Cristo en su corazón. Y estas características, señales del reino de Dios, se hacen también visibles a través del respaldo que nuestro Señor hace a la labor que su iglesia, a la labor que sus hijos están realizando en esta tierra. Tienen la característica de mostrar a los hombres que verdaderamente el reino de Dios se ha acercado. El punto número 3 nos dice la misericordia de Jesús. Mis hermanos, y para este punto número 3, el cual no tiene versículo de referencia, yo tomaría nuevamente el versículo número 22, específicamente haciendo énfasis en la última parte que dice: y a los pobres es anunciado el Evangelio. El acercamiento del reino de los cielos y el desarrollo de en esta tierra a través de la labor que la iglesia de Cristo Jesús está realizando no ha cambiado en nada con relación al interés y a los motivos que llevaron a nuestro Señor Jesús para desarrollar su ministerio y durante todo ese periodo hacer muchos milagros, hacer prodigios, señales y de pregonar el evangelio del reino de Dios a los hombres. Ese deseo de nuestro Señor Jesús es el que la iglesia está cumpliendo. Por eso nuestro Señor Jesús, al ser levantado de este mundo para pasar a la presencia de nuestro Padre Celestial, Él dejó plasmada y marcada en el corazón de su iglesia la visión que Él tenía para con este mundo, de que se predicara este evangelio del reino, de que esta palabra del reino de Dios se llevara hasta lo último de la tierra, que se hiciera discípulos en todas las naciones, confirmando Él que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misericordia de Dios es sobre toda persona, es sobre la faz de la tierra, y la misericordia de Dios es la que ha permitido que este evangelio sea anunciado, y Él lo anunció a los pobres, a todos aquellos que no tenían y no contaban con nada para defenderse, que no contaban con nada para librarse de la esclavitud del pecado, los que no contaban con nada para poder obtener la sanidad de sus enfermedades, aquellos que habían perdido también hasta la misma vida, pero que nuestro Señor tuvo compasión y a muchos, pero nuestro Señor tuvo compasión y resucitó a muchos muertos. Esa misericordia de nuestro Señor Jesús sigue latente y sigue vigente en este mundo, y la podemos encontrar a través del alcance del reino de los cielos en esta tierra. Y la iglesia es la pregonera también del evangelio, y también a quien nuestro Señor Jesús está respaldando también para que dé testimonio de su poder, de su amor y de su misericordia, a fin de que su evangelio siga siendo predicado, siga siendo llevado a los pobres. Y nuestro Señor, haciendo su obra a través de la predicación de su palabra, pues Él dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero vemos cómo se hace manifiesto en estos tiempos el poder, la misericordia de nuestro Señor Jesús, que la iglesia no es una institución que se dedique únicamente a hacer memoria de hechos del pasado, de un líder que partió y como que ya no estuviera con nosotros, sino que Él sigue realizando esta labor, y le ha dicho a su iglesia: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán
en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros, porque nuestro Rey está con nosotros, porque nuestro Redentor vive, porque Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que su misericordia también acompañaría esta labor que realizamos. Ahora la iglesia solo tiene que ir hacia adelante y hablar y pregonar también de lo que también nosotros hemos sido testigos, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos también vivido, lo que hemos experimentado, lo que sentimos en nuestro corazón, la labor que nuestro Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, la liberación que Él realizó en nuestro ser, la liberación que hizo de nosotros de la esclavitud del pecado. Esto es lo que vamos a pregonar, y que aquellos que viven sin esperanza, que han perdido el consuelo y que consideran que ya no hay oportunidad para ellos porque se consideran un caso perdido, puedan ver en nosotros los nuevos testigos que envía nuestro Señor Jesús, puedan escuchar a través de nosotros y de nuestro pregonar que Cristo también les ama y que quiere hacer de cada uno de ellos una nueva criatura, que quiere poner una esperanza nueva y viva en sus corazones, y que también vengan a disfrutar de la vida que se vive en este reino donde nuestro Rey está vivo, es poderoso, que liberta, que sustenta, que sostiene, que guarda, que preserva y que también nos tiene asegurada la vida eterna. Por eso la iglesia pregona, y lo hemos oído muchas veces, como testimonio de que el tiempo de los milagros no ha pasado, porque Cristo Jesús está con nosotros, que son señal del reino de Dios y que siguen siendo característica del acercamiento de nuestro Señor Jesús a los necesitados, a los pobres, a los oprimidos, a los que sufren violencia, a aquellos que claman por misericordia y socorro de lo alto. Así también revelan la misericordia de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, el poder, el acompañamiento de los milagros, el poder de nuestro Dios permanecerán con nosotros, su iglesia, hasta el último momento que estemos en este mundo. Porque Él ha dicho, yo repito, y estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros creemos. Y nosotros hemos creído, y nosotros hemos experimentado, y nosotros lo vivimos, y nosotros lo gozamos, y nosotros lo hemos disfrutado, y es una vivencia para nosotros, y es lo que compartimos. Cristo vive, es poderoso, es Dios entre nosotros, y su poder también es manifiesto a través de las obras que hace por medio de su iglesia. Solamente tenemos que creer en Cristo Jesús y vendremos a ser testigos de su poder, de su amor. Nosotros lo hemos creído. Estoy seguro y completamente seguro que usted, mi hermano líder y mi hermana lideresa, lo ha creído también, porque Él nos ha enviado para que demos testimonio de que el reino de los cielos se ha acercado. Y quizás haya personas que no lo crean. A nuestro Señor Jesús no le creían también. Y le dijo a los fariseos: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Estos son los propósitos de los milagros de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, a Él le exaltamos, porque grande es nuestro Rey, poderoso, grande en amor, en misericordia. Su eterno poder, su deidad, permanecen eternamente y para siempre. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Rey. Amén. Amén, mis hermanos. Hemos concluido el estudio para el tema de este próximo día sábado. Y estos son
las aportaciones y comentarios que mi Señor en su misericordia me ha permitido compartir con cada uno de ustedes. Pido a mi Señor que dé la sabiduría y la dirección para que puedan aplicar estos comentarios que hemos estudiado, que hemos recibido en esta noche, y que sea el Espíritu de Dios usando a cada uno de ustedes, mis hermanos, conforme a Él le place, para que las vidas de muchos sean bendecidas en esta semana. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, que podamos estudiar tu palabra en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido también recibir en nuestros corazones la confirmación, mi Dios bendito, de quién eres tú y por qué, mi Dios amado, hacías esos milagros. Y podemos ver que lo sigues haciendo, mi Dios bendito, en este tiempo. Te rogamos, Padre Celestial, que esta palabra quede guardada en nuestras mentes, en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia sea sobre nuestras vidas, para que podamos, mi Dios bendito, compartir esta palabra. Te pedimos, Padre amado, que uses a cada líder y a cada lideresa, y que poderosamente, Señor, toques los corazones de cada uno de los oyentes en todas las células donde va a ser compartida esta palabra. Gracias, bendito Señor. En esta hora te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén.